Bueno, gran saludo a todos. Espero que estéis bien. Hoy es una clase un poco diferente a la clase que hacemos y lo que contamos en la otra clase. Es un poco especial. Porque si no comparto esta enseñanza, en verdad es que no soy alguien bien. No es normal que no la comparta. Porque cuando he aprendido a leer hebreo, a mi pequeño nivel, por supuesto, porque se te queda siendo un alumno siempre. El hebreo es una lengua tan amplia y tan grande que te queda siendo un alumno siempre. Siempre tienes que investigar y buscar. Porque una palabra quiere decir mil cosas. Pero que cuando yo he aprendido a leer hebreo, pues la verdad es que me ha cambiado completamente mi vida. Entonces estoy obligado a haceros este regalo. ¿Qué quiere decir? Un curso fácil y rápido para todos los niveles, quien seáis, para aprender a leer el hebreo. Entonces, escúcheme bien. Quien sea, escúchame bien. Si haces lo que te digo en este vídeo, al final sabrás leer hebreo y vas a acceder a conocimiento y un nivel de conocimiento inimaginable que no sabías ni que existía. A lo mejor tienes miedo y tienes pánico porque, como decís, eres alguien que no ha tenido mucho estudio o ve las letras hebreas y dice, pero esto es muy difícil para mí, o entendéis. Pero que sepa que yo, por ejemplo, soy alguien que he fallado el bachiller. Antes del bachiller en Francia hay un examen que se llama el brevet, que es para, no sé si existirá aquí, ¿vale? Pues le he fallado dos veces, para que vea el nivel que tengo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le echo, es que todo el mundo puede hacerlo. Si yo le echo, de verdad, creerme, escúchame bien, cual sea tu edad, cual sea tu nivel escolar, esta vez no va a solicitar tu inteligencia, pero va a solicitar tu sabiduría, es otra cosa. Toma confianza en ti, ve hasta el final del vídeo. No sé si lo voy a hacer en un vídeo o dos, si es un poco largo, pero y hasta el final, hacer lo que os voy a decir. Y os digo la verdad, yo me comprometo. Si no había aprendido nada, y si no sabéis leer al final del vídeo que voy a hacer, o de los dos vídeos, no sé, pues mandadme un mensaje y me comprometo en de retribuiros por lo más precioso que os he quitado, que quiere decir vuestro tiempo. Si habéis perdido el tiempo conmigo, de verdad que yo os daré una retribución. Habrá una retribución si no había aprendido a leer o si no había aprendido nada en estos vídeos, ¿vale? Porque el tiempo es lo más valioso que le puede robar a alguien. Así que yo me comprometo. Si no había aprendido a leer hebreo y había hecho todo lo que he dicho en estas clases, pues mandadme un mensaje. Será un gran placer por mí, en todas maneras, cambiar, intercambiar con vosotros y sea lo que sea. Para mí me ha cambiado mi vida y lo aseguro que va a cambiar la vuestra de saber leer hebreo. Pero escúchame bien, em, tenéis que tener cuidado que no tenéis ni idea de lo que vais a aprender. Es inimaginable. Ya vais a tener cosas que contar en la mesa, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? No olvidéis que si no había aprendido nada, ¿vale? Os lo digo, ¿eh? Para mí será un placer intercambiar con vosotros y retribuiros por el tiempo que habéis perdido. Entonces, os digo una cosa, ¿eh? No hemos, como decir, informado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no hemos informado, ¿vale? Por internet. Hemos mirado gente que han hecho vídeos de enseñanza de hebreo. Hemos mirado Wikipedia, todo lo que hemos pillado. Y hemos elaborado una técnica simple y rápida de aprendizaje de la lectura del hebreo. Le hemos reducido a lo más simple posible para que cualquiera pueda conseguirlo y lo más fácil y lo más, digamos, lo más rápido posible, cual sea su nivel. Ya que estoy, le doy las gracias a todos los que nos han aportado su conocimiento, por supuesto, y toda esta gente que se pone al trabajo de difundir el hebreo, ¿vale? Por internet, en vídeo, en donde sea. No soy, por supuesto que hay que son mucho mejores que yo, ¿vale? Pero hemos intentado de hacer, ya os lo digo, una mezcla, una cosa un poco
para facilitar el aprendizaje, ¿vale? Yo no tengo el nivel de cada uno, pero hemos puesto el corazón. Y ya que estoy, le doy las gracias también a la persona que me traduce, a mi traductora, mi fiel hermana que está a mi lado y que siempre hace un gran trabajo, ha hecho un gran trabajo conmigo en estas clases, ¿vale? Entonces, hemos hecho la clase en fondo negro, ¿vale? Para la comodidad de los ojos. También le hemos adaptado a los móviles para que podáis leer en los móviles, ¿vale? Y pueda también para el consumo de energía, que haya el mínimo posible de consumo de energía cuando estés haciendo esta clase. Fondo oscuro, dicen que es lo mejor, ¿vale? Pues entonces lo hemos intentado. Al final ya sabéis que si queréis me mandáis un PDF, perdón, me mandáis un mensaje y yo os mando el PDF, el PowerPoint, os mandaré todo para descargar y así podéis. Si me mandáis un mensaje, yo lo mando todo lo que está escrito aquí, así podéis hacerlo en vuestra casa sin conexión a internet, con la tranquilidad, con vuestro tablet y todo eso. Bueno, entonces, único consejo que os doy y os lo repetiré, haced bien lo que digo en el vídeo y ya veréis cómo todo funciona bien. Toma un cuaderno preparado para tomar notas, ¿vale? Hacer unos pequeños ejercicios, cosas muy ligeras, ya veréis. Y os aseguro que vuestra vida va a cambiar. De verdad que no vaya a salir igual de esta clase que había entrado. Es imposible, os lo aseguro. Bueno, ya me he comprometido, imaginaros si estoy seguro de mí, que me he comprometido a retribuirlo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, entonces vamos, 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 vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy viendo aquí unos pequeños reglajes y vamos a empezar, pero ya empezamos, ¿ok? Vamos. Up, up. Entonces, el hebreo, curso muy fácil para principiantes, ¿ok? Bueno, este soy yo, ¿ok? Encantado de conoceros. Entonces, ¿por qué aprender el hebreo? Primera pregunta. Pues primero para aumentar vuestro saber, vuestras capacidades, vuestra autoestima. ¿Cómo mi autoestima? Pues claro que sí, ganando una victoria personal, aprendiendo una lengua que parece difícil a primera vista. ¿Eh? Entonces, cual sea tu nivel y cual sea tu edad, va a querer un saber, va a decir tú, ¿cómo puedo aprender hebreo que parecen hieroglifos, parecen dibujos? Pues escúchame lo que te digo, que no es tan difícil, porque el hebreo es más simple que el español. ¿Por qué? Porque leemos como está escrito. Me diría el español también, vale, pero por ejemplo yo que soy francés, pues no sé de cómo está escrito. Entonces, para que veas que es mucho más fácil, el hebreo es mucho más fácil. Hay menos tiempos verbales, hay menos palabras para construir las frases. Por ejemplo, no decimos yo soy Pablo, se dice yo Pablo. El soy se lo quitan, ¿ves? El soy que está aquí lo quitan. No dicen yo soy Pablo, dicen yo Pablo. El hebreo es mucho más fácil que te crees. Para aumentar tu capacidad, de cual sea tu edad, imagina, tiene 80 años ya te digo, no vamos a solicitar tu inteligencia, aquí no va a ser tu inteligencia, se te va a meter solo, ya verás, y va a aumentar tu autoestima. ¿Por qué? Porque va a conocer una lengua inesperada, que nunca te hubiera esperado aprender. Yo mismo decía yo, ¿cómo para leer la Biblia y todas estas cosas en hebreo? ¿Cómo puede? Nunca podré. Pues fíjate, escúchame bien. Si yo lo he hecho, créeme que todo el mundo puede hacerlo. ¿Por qué? Segunda razón, para comprender mejor el mundo que te rodea. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Pues escúchame bien, el hebreo, las palabras en hebreo, las palabras en hebreo, los nombres de los objetos, los nombres de las personas, no son construidas por asemblajes de letras al azar, sino que ellos dan el sentido, las características, la función y la composición del elemento que designa. Te doy algunos ejemplos. Escúchame bien, porque nosotros decimos una silla en español. ¿Qué quiere decir una silla? Sí, ya, no, sí y ya, no, sí. Sí, quiere decir que sí, no, y ya, ya, ya voy, no. En español no quiere decir nada la palabra. Coche, un coche quiere decir pues nada. Pero en hebreo cada palabra tiene el sentido a la vez de la palabra, ¿entienden? No un asamblaje no un asamblaje de letras así por casualidad.
Os doy ejemplo, perro se dice kelev. Kelev, que significa como el corazón. ¿Qué? ¿El qué? ¿Cómo? Y lev, el corazón. Como el corazón. ¿Por qué? Porque el perro es muy emocional y también se apega mucho a nuestro corazón. Entonces, kelev. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿cómo llamamos este animal? Adán dijo, Keller, porque este animal tiene mucha emoción, es muy soleto, tiene mucha emoción, y también, como decir, llora y tal, es muy emotivo el perro, y también se te mete en el corazón. Entonces Adán dijo, Keller, como el perro. También la palabra cielo se dice Shamaim. ¿Qué significa Shamaim? Porque è una mezcla de fuego. Esh es fuego. Esh es la raíz de Esh, fuego. Y Maim es el agua. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Pues te estoy diciendo que Shamaim te indica que el cielo es una mezcla de fuego y de agua. ¿Por qué? Porque el agua pasa por el fuego. Cuando coge el agua y la pasa por el fuego, da la evaporación. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y por eso da el cielo, Shamaim. El cielo es agua en vapor. Wow, ya te he dicho, el hebreo es una cosa tremenda. No saben lo que te están metiendo. Vamos más lejos, el agua, Maim. El agua se dice Maim, ¿vale? Formada por la letra Mem, que es esta, Mem, Yod y Mem, ¿vale? Son tres letras. Pues imagínate, la composición del agua es H2O, ¿vale? Observa bien, aquí hasta las letras te dicen la composición atómica del objeto. Mira, esta es la M, esto es una M, pero me dirá esto, pero no es el mismo dibujo. Sí, no es el mismo dibujo porque cuando está escrita al final de una palabra, no se escribe igual. Digo al final porque el hebreo se lee de derecha a izquierda. Esta letra y estas son las mismas, ¿vale? Pero cuando está en el final se cierra aquí abajo. ¿Vale? Mime. Entonces, mira, H1, H2 y una O en medio. H2O. Es una locura lo que estamos diciendo, ¿no? Los elementos que componen la palabra mime se retribuyen y se lo reencuentran en la composición atómica. No una H, no una O, ¿vale? Pero escucha bien, la H, mime, aquí, mira. Tremendo lo que estamos diciendo, ¿eh? Entonces, ¿por qué también aprendemos el hebreo? Para comprender la Biblia, por supuesto, en la lengua original. Los juegos de palabras, el verdadero significado de los nombres, de los objetos, los códigos numéricos, que ya explicaremos ahora después lo que es, si Dios quiere. Digamos que si no la lees en hebreo, pues también Dios se sirve de la lengua que tenga para pasarte los mensajes. Dios se puede servir hasta de un pájaro que pasa para mandarte un mensaje. Pero si entiendes la Biblia en hebreo, te lo prometo que vas a acceder a un nivel de entendimiento más elaborado, digamos. ¿Entiendes o no? Porque vas a hacer enlaces entre las palabras y todas esas cosas. No es lo mismo estudiarla en hebreo que estudiarla en cualquier otra lengua, la lengua original. ¿Cómo va a traducir alguna cosa? Es muy difícil, no sé si me entendéis. El nombre en hebreo, los nombres, que sepáis una cosa, los nombres en hebreo no existen. Los nombres de las personas son palabras que informan sobre las capacidades, las características y la misión de la persona en el mundo. ¿Qué estoy diciendo? Porque, por ejemplo, Simón significa el que escucha, el que aprende. Por eso te indica que el que lleva ese nombre tendrá capacidades de escucha y de aprendizaje. Eso nos enseña que no debemos hacer el error de dar un nombre al azar o por ser bonito a nuestro hijo, sin verificar su significado, porque el nombre influirá en sus virtudes. Aquí falta una L, ¿vale? Porque el nombre que será conmigo esto, porque el nombre que le va a poner a tu hijo va a influir en sus virtudes y en la función que tendrá y en la personalidad de la persona. Vemos muy bien en la Biblia, hay personajes que Dios le cambia su nombre. Jacob en Israel, Abraham en Abraham. Jesús coge Pedro y dice, no te llamarás Simón. Eres alguien que escucha, porque hemos dicho que Simón es el que escucha, pero te llamarás Pedro, será una piedra ahora. ¿Entendéis? Ah, encima de escuchar, pues va a ser una roca.
interesante, no va a tener fuerza. Wow. Entonces, tened cuidado cómo llamáis a vuestro hijo. No coja un nombre por casualidad, porque las letras tienen una fuerza que no te enteras. Sabemos muy bien que la palabra es una vibración. Es el aire que sacas de ti que hace vibrar tus cuerdas vocales, ¿no? Entonces, ¿qué es una vibración? Y esa vibración produce una especie de fuerza, no sé si me entendéis. Tu cuerpo emite vibraciones y recibe vibraciones. Entonces tú ten cuidado las vibraciones que le manda a la gente y sobre todo cuando tienes tu nombre, tiene que ser positivo, tiene que mirar las virtudes que tiene el nombre, mira un pasaje de la Biblia, mira el nombre que tiene la persona, entérate de el significado de tu nombre porque te da mucha indicación sobre ti. ¿Entendéis? Es muy importante y cuidado con lo que soltáis con la boca porque si hemos dicho que emite una vibración, que todo cuerpo recibe vibración, pues las palabras feas y negativas sobre alguien, pues está demostrado por la ciencia que le destruye su estructura molecular. ¿Cómo? Pues por ejemplo por la memoria del agua, eso está más que demostrado. Insultaron el agua y le decían maldiciones, destrozaban los cristales, la estructura atómica interna del agua, en los cristales del agua, los átomos se destrozaban. Y cuando le pusieron Mozart, se compactaban, se ponían más fuertes y se desarrollaban. Así que cuidado como lo que decís con vuestra boca. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está hecho de 70% de agua. Cuando le dice a uno, tonto, o le dice una palabrota o lo insulta, le destroza a la vez su mente porque lo pone cabreado o lo entristece, que es lo peor que puede hacer a alguien, ¿eh? Y también está demostrado por la ciencia que le destroza su parte física, su cuerpo. Puede enfermar a alguien hablándole mal. Le destroza la estructura molecular de su cuerpo porque tiene 70% de agua. ¡Wow! Vaya enseñanza Vaya enseñanza. Tenéis que saber una cosa para empezar. Es que en el hebreo no hay cifra. El alfabeto es alfanumérico. Las letras representan las cifras. Por ejemplo, la A es el 1, la B es el 2, la C es el 3. Así cuando leemos una palabra, leemos al mismo tiempo una cifra. Es tremendo, ¿eh? Por ejemplo, cuando leemos David, leemos también 14. Porque la D es 4. A, B, C, D, ¿vale? Tomo el ejemplo en español porque es lo mismo. La Vav es el 6 y la D es el 4. Entonces, cuando suma esto, que es 14. 4 más 6 más 4, 14. Entonces, cuando en hebreo lees David, cuando lees David, ¿vale? Así lo pongo al español. Pues también DVD, ¿vale? Pues lees 14 también. Puedes leer 14. Ahora, eso que nos enseña, imaginaros todos los códigos que podéis encontrar. ¿Por qué? Porque cuando las palabras tienen la misma suma numérica de sus letras, indica que tienen un enlace. Por ejemplo, la suma numérica de las letras de la palabra vino, que se dice yain, ¿vale? Y secreto, que se dice sod, tienen el mismo valor numérico, 70. ¿Por qué tienen el mismo valor numérico? Porque significa que el vino y el secreto tienen un enlace. ¿Por qué? Porque cuando el vino entra dentro del cuerpo, salen los secretos. Tremendo, ¿no? Una persona borracha, escúchala siempre porque te dice la verdad. Salen los secretos. Una persona puede estar muy tranquila y tal, cuando se pone borracha empieza a bailar en una mesa. ¿Por qué? Porque el alcohol te quita tu barrera. Entonces saca realmente quién eres de verdad. Tremendo, ¿eh? Escucha siempre las palabras que salen de la boca de un niño y de un borracho, dicen. Y también de una persona cabreada, porque también cuando dice las cosas, ella suele decir lo que tiene por dentro, ¿vale? A tomar con precaución es lo que estoy diciendo, pero de un borracho y de un niño seguro, escúchalo siempre. Y una cabrea también hay que escucharla porque lo que saca, después te dirá, sí, mi boca ha ido más ligera que mi cabeza, por supuesto, pero si la has dicho es que hay un poco algo, ¿entiendes o no? Bueno, pero no es el tema. Entonces el vino, cuando se mete el vino en un cuerpo salen los secretos, créeme. La persona dirá, estoy enamorado de este, o empezará a decir cosas, se pone a bailar, saca el baile de él, ¿entendés? Una persona que nunca dice nada, tímida,
Bebe alcohol se pone a bailar, ya hemos dicho en una mesa, ¿entendéis? Vamos a dar otro ejemplo. La palabra padre que se dice av, ¿vale? Av, aquí está. Palabra av, voy a quitar lo demás. La palabra av tiene la suma numérica de 3. Mira esta cosa tremenda que vamos a decir. La palabra madre se dice hem. Suma numérica de sus letras 41, ¿vale? La Aleph y la Mem, ¿vale? Mem Sofit, la Av, la Aleph y la Va. Hemos dicho ya eso, ¿no? La Bet, perdón, la Bet. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma es 3 más 41. No da la suma 44. ¿Estás de acuerdo, no? 41 más 3, 44. Que es la suma de las letras de la palabra, mira la exageración, es la suma de las letras de la palabra Yeled. Yeled significa niño. La palabra Yeled tiene por suma numérica 44. ¿Por qué? Porque el niño es el fruto de la unión de papá 3 más mamá 41. Entonces da 44. Cuando digo que esto es una exageración el hebreo, nunca había oído nada como esto. Bueno, es que no puedo oír algo. Las palabras también tienen una raíz. Escuchad bien esto también. Las palabras tienen una raíz, como la palabra española, yo que sé, a menudo de más o menos 3 letras, ¿vale? La raíz es de 3 letras. No sé, es que no me vienen ejemplos, ¿eh? Constituir, constitución, ¿vale? Todas estas palabras que tienen la misma raíz por dentro. Eso facilita la comprensión, porque en hebreo son mayoría de 3 letras. Al identificar las letras principales, llegamos a despejar familias de palabras y su significado. Damos un ejemplo. El oído se dice ozen. Tiene la misma raíz que izun, ¿vale? Que izun quiere decir equilibrio. Wow, espera, ¿qué estoy diciendo? Que en el hebreo, desde el principio de los tiempos, indica que indica que del oído, del ozen del oído, depende el equilibrio interior y exterior del hombre. ¿Qué estoy diciendo? El oído, equilibrio. La misma raíz que equilibrio. ¿Por qué? Porque lo que va a oír pues, permitirá de ser alguien que vive en equilibrio. No, si te enseña a hacer un torcido, pues va a ser un torcido y desequilibrado. Pero también a la vez físicamente escucha bien. Sabemos ahora, y bueno, no creo que desde que tuvo escrito la Biblia, que te lo está indicando hace más de 5.000 y pico años, escuchad bien. Estamos hablando de hace unos 100 años, que yo qué sé, ¿no? Que tenga la información, que me informe. ¿Desde cuándo se sabe que el equilibrio de un hombre físico, para no caerte al suelo, depende de la oreja interna? Y aquí vemos en hebreo que la oreja tiene la misma raíz que equilibrio. Qué locura, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Que esto, ya para decir que casualidad hay que exagerar, ¿no? ¿Cómo iban a saber eso en esa época? Que el oído interno es el que dirigía el equilibrio del hombre, cuando eso la medicina la ha descubierto hace poco. Bueno, seguimos. Ejemplo, vamos a ver las raíces. Aquí tenemos la raíz. Aleph siempre se lee de la derecha a izquierda, ¿eh? ¿Vale? Vamos a tomar buena costumbre. Aleph, tenemos el mem y tenemos el tab. Entonces, ¿qué significa? Aemet. La palabra significa la verdad, ¿vale? Aemet. Esta es la primera raíz. Vamos a hacer palabras que salen de esa raíz, para que veáis que después cuando identifica esto ya puedes saber de qué va. El Aleph la encontramos aquí, aquí y aquí, ¿vale? Esta palabra es emuná. No voy a hacerlo así porque os voy a liar. Esta palabra es emuná, que significa la fe, la fidelidad. Cuando dice Jesús, amén, amén, os digo, dice emuná, emuná en verdad. ¿Veis? La misma raíz. Emuná, amén. La misma raíz. Tiene la raíz de emet, de verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quiere decir mil cosas a la vez cuando dice amén, amén. Quiere decir, en verdad. Quiere decir, tener fe, tener fe. Quiere decir, ser fieles, tal vez también.
Tremendo, ¿no? Lo que estamos diciendo. Entonces, amén, emuná, la raíz de emuná, de fe y de fidelidad, también de la misma raíz de emet, de verdad. Hemos dicho emet, ¿vale? Mira, la misma letra que están aquí. La de arriba, la de abajo, son las mismas letras, emet. Esto es la palabra emet. La diferencia veis que son todos estos punticos, pero eso lo vamos a explicar, no preocuparos. Hablamos nada más que de las letras, ¿vale? Estas letras se encuentran aquí en la palabra emet, aquí en la palabra emuná, perdón, 2 segundos, en la palabra emuná y aquí en la palabra que conocemos todos, amén. ¿Habéis visto? Tenemos esta raíz en estas tres palabras, pam, pam. Entonces sabemos que están enlazadas en lo que es la verdad, la fidelidad. Y de ahí podemos sacar que la palabra amén, que decimos todo amén, 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 sí, pero amén tienes que saber lo que quiere decir. Amén, que entonces es de la raíz de creer, ¿vale? Yo creo lo que me estás diciendo, ¿vale? Después es de la raíz también de verificar, ver si es la verdad, voy a ver si es la verdad. Y después poner en práctica, fidelidad, ¿entendés? Entonces cuando tú dices amén, ten mucho cuidado, porque estás diciendo, ok, yo te creo, pero me comprometo a verificar y si es justo lo que me dice, a poner en práctica. Que sepáis una cosa, todo lo que oí en vuestro ozen, en vuestro oído, que está puesto aquí, si queréis quedarse en equilibrio y siempre a verificarlo, quien sea que os lo diga, quien sea que os lo diga, porque eso es ser creyente, ¿entendéis o no? Cuando digo creyente, bueno, eso es muy importante, de ir a verificar siempre lo que te digan, quien sea. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la el hebreo no tiene vocales, lo diremos después, porque tiene una pluralidad de interpretación. Así que el que te diga que tiene la verdad y la interpretación justa, pues dile que está a lo mejor equivocado, porque hay miles de interpretaciones diferentes para una frase. Y Dios no te va a hablar a ti igual que le habla a otro. Por supuesto, cuando sigue en el camino de santidad, y no se justifica tampoco que hagas tonterías, porque tú, no, yo pienso que, cuidado, hay que tomar con pinza lo que estoy diciendo, pero hay varias interpretaciones en cada texto, ¿ok? La verdad, como decir, hay miles de interpretaciones diferentes en cada frase que va a leer la Biblia. Así que el que te dice que tiene la única verdad, dile que está equivocado, ¿ok? En hebreo se lee y se escribe de derecha a izquierda, ¿vale? Recordad bien, de derecha a izquierda, eso voy a cansar con eso. ¿Por qué? Porque tiene un significado, porque bíblicamente la derecha es el lado de la bondad, el lado de la bondad, de la misericordia, ¿entendéis? De la bondad. Y la izquierda es el lado de justicia y de rigor, ¿vale? Justicia, algunos dicen la derecha es el lado del bien y la izquierda del mal. Sí, no, porque digamos que la bondad en la derecha, mejor dicho, y en la izquierda es el lado de rigor, más justicia, ¿vale? Los dos son necesarios en la vida, ya lo sabemos, ¿no? No podría ser alguien demasiado bueno sin tener justicia, porque si no, ¿qué hace? Un hombre coge y viola a una mujer, no hace justicia, no, soy bueno o no. Tiene que haber justicia. Lo que hay que hacer siempre, como decir, endulzar la justicia con bondad. ¿Cómo hace Dios? Dios empieza siempre con bondad, pero después justicia, ¿entendéis? Es importante de ser justo, porque si no, no. Es simple, es muy fácil de decir. Si eres justo y si eres bueno y no eres justo, no eres bueno. ¿Por qué? Porque deja a una persona que no, como decir, deja a una persona sin justicia. ¿Entiendes o no? Si no le ha hecho el reproche, pues la deja que vaya en el agujero. ¿Entendéis? No la corrige nunca y no permite que se corrija nunca. Y otra persona, si no le hace justicia y ha sido una víctima, pues deja a la víctima así sin justicia. Bueno, cierro paréntesis. Eso nos indica que al principio de escribir a derecha a la izquierda, de la bondad a la justicia, sí, a la justicia, al rigor, pues nos enseña que tiene que abordar las cosas con un espíritu y mirada de bondad y misericordia primero. Tienes que escribir las cosas de tu vida con el lado bondadoso primero, ¿entiendes o no? Bonito, es bonito, ¿eh?
El alfabeto hebreo contiene 22 letras, incluyendo 5 que se escriben de manera diferente cuando están situadas al final de la palabra. Se llaman las sofit. 22 letras y hemos dicho hay 5 letras que al final se escribirán de manera diferente, pero no asustaron, eso lo vamos a ver ahora después. Lo, un poco de historia, es importante hacer un poco de historia, un poco, solo, y después nos metemos ya en lo duro. Bueno, lo duro no, cuando digo lo duro es lo consistente, no que es duro difícil. Los masoretas eran rabinos del lago de Tiberiade. Lago de Tiberiade, ahí sabéis dónde está, ¿no? En el norte del país de la Tierra Santa, ¿vale? No digo Palestina porque eso no era Palestina antes, ¿vale? Entonces, ahí está, en lo que está el lago de Tiberiade. Fueron encargados de escribir la escritura santa, los masoretas. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon signos que representaban las vocales para ayudar a la comprensión y diferenciar las palabras. Porque en hebreo no hay vocales. En hebreo no hay vocales. Entonces no hay vocales como hemos dicho porque el objetivo es de ofrecer una diversidad de interpretaciones. Vaya a entender por qué, porque una palabra a la ley puede querer decir mil cosas, entonces ellos no tenían vocales. Así, ellos que hicieron, para no tocar el texto original por respeto, pues han inventado un sistema de vocales que se llama la Nikudot, ¿vale? No entramos en esa palabra complicada, ¿vale? Pero eso para los que quieren ir a buscar más lejos. Se llama Nikudot, entonces la señas que añaden a las letras de manera, son puntos y barras debajo o encima o en los lados de las letras originales. Que así no tocan la letra, ¿entendéis? Las letras estaban todas escritas, no las tocamos, pero añadimos puntos y barras alrededor. Y eso harán las vocales. Ese juego de puntos y de barras. Entonces, pero eso lo vamos a ver, no asustaros, ya veréis, no, no es tan difícil. Entonces, por ejemplo, la palabra Adam y rojo. Pues tú cuando lees esto, cuando ves esto puede querer decir Adam rojo. Si no eres un hebreo que ha nacido en Israel, pues no te enteras porque tú no vas a pillar el contexto entero de la frase al principio. Entonces, ¿qué pasa? Adam, leemos de la derecha a izquierda, ¿eh? Sin vocales, muy difícil de distinguir la palabra Adam y rojo. Mira, es lo mismo. Adam, Edom. Adam y Dom, ¿cómo lo sabes tú ahora mismo si no hay vocales? Esto es la A, la A que no es, digamos que Dam, no, la A no, esto no es una A, pero lo voy a explicar después. Adam, ¿vale? La D, la M, Adam, Edam, Adom, ¿cómo lo hace? Se diferencia es de una vocal. Pues entonces ellos con la vocal es más simple, entonces añadieron signos debajo de las letras. Mira, aquí tenemos son palos así, mirad las vocales. Esto es una vocal, esto es una vocal. Palo y círculo. Aquí vemos esta palabra es rojo, ¿vale? Adom. Adom. Y esta es Adam. Habéis visto, hay diferencias de puntos aquí, aquí, pero eso ya veréis, lo vais a manejar muy fácilmente. Adam, que decía el humano, ¿vale? Adam no es un nombre, recordamos, Adam no es el nombre, Adam que decía el ser humano, ¿eh? Entonces, con eso os dejo pensar en toda la interpretación del principio de la Biblia. Y Dios hizo el Adam a la imagen de Dios, hijo el hombre a su imagen. Puede querer decir el hombre, pues también era un nombre, porque después pusieron ese nombre al primer humano. Pero también que puede querer decir el humano, para que veáis la pluralidad de interpretaciones directas. ¿Eh? Y Adam, rojo. En hebreo moderno en Israel, imaginaros, ellos no tienen vocales. Ellos ven esto y le tiran. Edom, Adam, tienen la costumbre. Wow, qué nivel, ¿no? Vamos a comenzar. Voy a mirar la hora para ver una cosa. 34 minutos de introducción, vale, está muy bien. Vamos a empezar con el alfabeto preparado. Mira qué letra más tremenda. El Aleph. Cada letra tiene un valor numérico, le hemos dicho valor numérico 1. Y su significado tiene un significado también, es un dibujo, ¿entendéis o no? Esto es un dibujo, mira qué bonita, es tremenda, ¿eh?
es un significado, tiene el significado del buey, de la unidad, por supuesto, es el uno, del poder y simboliza a Dios, uno, el único. Cada vez que veáis esto, porque sepáis qué significa Dios, Aleph, ¿vale? Esta letra tiene una particularidad, que es muda. ¿Qué quiere decir? Como Dios, Dios no habla en este mundo. La letra es muda, es un soporte de vocal. Se pronunciará A, E, I o U según la vocal que va a tener encima, en los lados, ¿entendéis? Si no, no se pronuncia. Ella es un soporte de vocal, tenéis que entender eso. No una letra. Esto digamos que las vocales existen gracias a ella, como nosotros existimos gracias a Dios. ¿Estáis entendiendo? Es tremendo, es tremendo. Entonces vamos a ver ejemplos ahora mismo. La Aleph, empezamos con el alfabeto. Preparado para 22 letras. Aleph, tranquilo que todo va a ir bien. Ejercicio uno. Cógelo y en tu cabeza o donde sea, si puedes copiar a lo que quieras, rodea la Aleph en estas tres palabras. Sentido de lectura, de derecha a izquierda. Siempre lo haré tú cuando empezamos, se lee así. Aquí tenemos tres palabras. Esta es la primera palabra. ¿Vale? Esta es la segunda, esta es la tercera. Entonces, ¿cuál es la misión? Rodear la Aleph en las tres palabras. Primera Aleph. Pam, una. Pam, dos. Tenemos dos. Y esta palabra es Abba, que quiere decir papá. Abba. Como nos dijo Jesús de llamar a Dios. Papá, Abba. ¿Cómo se llama Dios? Algunos dicen, si no lo llama Dios, si no lo llama Jehová, ¿cómo dijo Jesús que hay que llamar? Abba, papá. Así es como tienes que llamar a Dios. ¿Por qué? Porque si tú llamas a Dios papá, tiene una proximidad tremenda. Eres el hijo de Dios, quien sea. Jesús vino aquí y se hizo tu hermano, diciendo Padre nuestro, no diciendo Padre mío. Y cuando se fue en Juan dice, me voy hacia mi Padre. Ve y dice a María Magdalena, dice, ve y dile a mi hermano, imagínate, ve y dile a mi hermano que me voy hacia mi Padre y vuestro Padre. Wow. Jesús vino aquí y se hizo tu hermano. Y te dice de llamar a Dios papá. Tremendo que estamos diciendo. Es tremendo. Entonces, Abba, segunda palabra, esta de aquí. Adam, este lo hemos visto, ¿eh? ¿Vale? Adam, aquí hay un Aleph. Se reconoce muy bien, habéis visto la forma tremenda. Tercera palabra, la de abajo. Aleph, aquí, pam. ¿Vale? Os invito a parar el vídeo y mirar a ver si la habéis pillado, ¿vale? Cada vez. El primer trabajo que hay que hacer es discriminación visual de la letra. Tenéis que saber pillarla enseguida. Aquí hay un Aleph. Es muda, entonces me fijo en la vocal. Es muda, entonces me fijo en la vocal, porque se va a pronunciar según la vocal. Pero como no conocéis la vocal, calmaros, todo irá bien. Las palabras de abajo es da, dalet, nun, yod, aleph, el Daniel, que significa Dios juzga. Dios juzga. Y Adam significa polvo, ¿vale? El nombre de polvo también, Aleph, hemos dicho que es Dios, entonces Aleph es Dios y Dam es la sangre, entonces significa que Adam está hecho, es una mezcla de el aliento de Dios y sangre, ¿vale? Y el conjunto de los dos es polvo, Adam. O sea que está hecho de polvo, el conjunto de los dos, y dentro tiene sangre, o sea, un alma, y el Aleph, el espíritu. Tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que estamos diciendo. No sé si realizáis, la palabra te indica lo que es la persona. ¿Eh? Daniel, Dios juzga. Daniel. Daniel. Entonces, vamos a ver. Ejercicio 2. Y tú tenés que hacerlo. Coger el cuaderno y preparar a escribir 21 veces la letra. Hay que escribir el Aleph 21 veces. ¿Por qué? Porque escribir ayuda a la memorización. Ya sabéis, si queréis saber leer, confiad en lo que estamos diciendo, hacedlo. No hagáis los perezosos. Coge un cuaderno rápido, un pedazo de papel, va a poder hacer tu ejercicio rápido y ya está. Escribe 21 veces que, ¿cómo se escribe el Aleph? Primera etapa, está todo aquí explicado. Abajo, mirad. Primera etapa, hace una raya así,
Segunda etapa, hace así, y tercera etapa, así. Esto es un Aleph, ¿vale? Repito, una raya así, una raya así y una raya así, ¿vale? Haz las dos líneas estas, ¿eh? Cuando tú hagas tu ejercicio, haz estas dos líneas para saber las letras que son cortas y largas, ¿ok? Entonces, aquí abajo tenéis la etapa, ¿eh? Si ahí cada etapa uno 2 3 está explicado muy fácilmente, ¿eh? Vamos a aprender una palabra nueva a cada final de letra también, porque es interesante de saber hablar hebreo, ¿no creéis? Que si haces una clase de hebreo y después no te enteras de la letra, vaya, no sirve de nada, ¿no? Si no sabes hablar un poco. Buenos días, ¿cómo se dice buenos días? Hola, ¿qué tal? Sentido de lectura, cuidado, siempre derecha, izquierda. Esta es la palabra en hebreo, aquí la tenéis. Y se dice Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, buenos días. Primera cosa que hay que saber, Shalom quiere decir la paz, Shalom, la prosperidad. O sea que tú le deseas la completud, que la persona te completa, ¿vale? Completa realización interior y exterior. Shalom Aleichem, Aleichem quiere decir sobre ti. Entonces tú le deseas a la persona, aquí en España decimos hola o buenos días, en francés bonjour, no deseamos nada, bueno, buenos días, le deseamos un buen día, ¿vale? Pero en hebreo es más profundo, le deseas la paz, la salud, la prosperidad y la completa realización interior y exterior. Le estás dando la paz a la persona, es importante, ¿eh? Es importante cómo saluda una persona. A veces nos saludamos diciendo, solo un ep. No, dale una buena onda, dale la paz, es importante. Pequeña particularidad que tenéis que mirar ahora mismo es muy importante. La KH en hebreo se pronuncia como la J en la palabra Juan. Es una JKH. Meteros eso en la cabeza directamente. Por eso aquí leéis Shalom Alechem. ¿Habéis visto aquí? Es como si pusiera una J aquí debajo, ¿eh? Shalom Alechem. Esto es una J. Shalom Alechem. ¿Vale? Recordad. KHJ. Pequeña perla. A la misma vez que aprendemos una palabra hay que decir una pequeña perla del hebreo. Si no, no interesante y esta clase pues sería una clase solo como si fuéramos un libro que habla y eso no es interesante. Pequeña perla. Escuchad bien, el alfabeto hebreo contiene 22 letras, hemos dicho. Ese número de letras no es por casualidad, porque en la Biblia leemos que Dios creó el mundo con la palabra. Eso podéis ya ver el Génesis. Es decir, que utilizando la palabra, e hizo el mundo con la palabra, o sea, utilizando palabras que contienen las 22 letras del alfabeto. ¿Estamos de acuerdo, no? Una palabra está hecha de 22 letras, denominada en la tradición hebraica. La palabra, la letra está llamada ladrillo de construcción. ¿Qué estamos diciendo? El relato de la creación duró 7 días, ¿vale? Así que 22 letras divididas por 7 días, utilizadas en 7 días, ¿vale? Que fueron las palabras de la creación, indica que el mundo funcionará en forma de ciclo. ¿Por qué? Porque 22 dividido por 7, 22 letras dividido por 7 días, te da la suma de 314. Y 314 es pi, que es el número atribuido al círculo. ¡Wow! Eso te indica cómo va a funcionar el mundo. Constatamos que el mundo funciona nada más que con ciclos. Ciclo del agua, la alternancia de día, noche, las estaciones. El hombre llega pequeño y se va un poco como pequeño. Todo funciona con los círculos en este mundo. Todo funciona con ciclos y Dios te lo anuncia directamente. 314, 22 letras expresada en 7 días. Pua, pua, pua. Yo me quedo muerto cuando leo esto así y cuando me doy cuenta cada vez que leo cosas así me quedo muy extrañado. Segunda letra, la bet o la vet, cuidado, bet o vet es la misma y a veces notamos en España la gente dice, ¿a dónde te vas? Me voy a Barcelona, parece que dice V, ¿vale? Parece que dice V, pero en verdad es B, pues eso viene del hebreo, mira, porque la bet es una bet, ¿qué quiere decir?
para que haya, esta es la bet, tiene un punto dentro, mira la diferencia. Esta no lo tiene y esta sí. ¿Habéis visto? La diferencia está en el punto este. ¿Por qué? Porque el punto en el interior de la letra anuncia como una potencia que le da. Como si pesara más la letra. ¿Vale? Como si le mete una piedra dentro un bolo ahí de acero, boom, pesa más, entonces bet. Y la otra está más ligera, entonces vet, ¿entendéis? Su significado es la casa, ¿vale? Parece un poco una casa, ¿no? ¿Vale? Como la de antes, el Aleph parecía un poco los cuernos de un buey, venía de ahí, ¿vale? Viene de ahí, dicen que eran dibujos antes, entonces tiene un dibujo, esto parece una casa, ¿habéis visto? Valor numérico, pues por supuesto, si la Aleph es el uno, el Bet es el 2, ¿vale? Entonces, segundo, venga, tomamos la costumbre a pillar dónde están en estas palabras. ¿Dónde está la Bet? Volvemos para atrás, os enseño, up, miradla bien, fotografía, la Bet es esta, la que pesa, y la Bet más ligera es esta. Vamos. Sentido de lectura. Para el teléfono, mira, o el tablet donde esté, o el ordenador, intentad pillarla, hacerle una pequeña marca en vuestra cabeza y vamos. Aquí está. Bim, primera. Le hemos pillado aquí en la palabra rabí. Rabí quiere decir maestro. Rabino, ¿vale? El maestro. Aquí, segunda. Ah, la tenemos aquí también, la segunda plaza. Esta palabra significa daba, ¿vale? Esto no es una B, ¿eh? Habéis visto aquí una B, aquí es V, ¿vale? Daba, ¿qué quiere decir daba? Quiere decir la palabra, ¿vale? La palabra. Y aquí abajo que es abi. ¿Habéis visto? Aquí tenemos la Aleph que ya conocemos y aquí la B. Y esto es, pues ya había adivinado que es la I. Abi, ¿vale? No tiene el punto dentro, ¿eh? ¿Vale? Aquí un pequeño error. Hab. Pero se puede entender también. Entonces, un poco Abi en esa palabra es bueno. Ejercicio 2. Escribe 21 veces la letra. Ya lo sabe, hay que escribirla 21 veces. Nos fijamos en los pasos aquí abajo, ¿vale? Para hacerla correctamente. Etapa 1. Entonces, etapa 1 la hacemos juntos. Vale, voy a poner el boli un poco más gordo, ¿no? Etapa 1. Bram, venga. Etapa 2. Una raya, pero cuidado, atención, haz un pequeño reborde que sobresale. Entonces hago un pequeño reborde aquí que sobresale. Ok. Y si es una B, ¿qué hago? Pues pongo un punto dentro, B. Y si no una B, no lo pongo. Entonces repito. Y aquí un pequeña barra detrás. ¿Vale? La hago así, ¿vale? Un poco más redonda, ¿vale? Soy un poco bruto para dibujar, perdón. Si es una B, pues hago un punto, si no, no. Pero tiene que tener esto en cuidado, ¿eh? El bordillo es la diferencia, ¿eh? Porque eso se va a parecer a otra letra, ¿eh? Hay una letra que no tiene bordillo. Entonces, mucho ojo a hacer este bordillo cuando hacéis una bet. Así y así, ¡pam! Aunque hagáis esto así, aunque lo hagáis bien, bien pronunciado, ¿vale? 21 veces. Os dejo que lo hagáis 21 veces. Hacerlo. Confiar. Cuando hayáis terminado, volvéis a la letra, a esto que vamos a decir. Sentido de lectura, de derecha a izquierda, como siempre. ¿Cómo estás? Segunda palabra que aprendemos. Mashlomer. Cuidado, leemos de este lado, ¿eh? Mashlomer. ¿Cómo estás? Mashlomer. Shalom quiere decir shalom. ¿Habéis visto shalom alejem? La paz, ¿cómo está? Ahí está la raíz también diciendo tan paz, mashlomer, ¿entendéis? Si está junto. Cuidado, hemos dicho que KHJ, ¿eh? ¿Vale? Esto es una J, ¿eh? Mashlomer, ¿cómo estás? Mashlomer, ¿cómo estás? Pequeña perla. Cada vez al final de una letra, una pequeña perla. Eso es nuestro contrato, ¿eh? No estamos aquí solo para aprender a leer, hay que conocer la, la combinación y cómo funciona el hebreo. Eso es la magia de todo esto. Las dos primeras letras del alfabeto son Aleph, que es Dios, y Bet, la casa, que dan la palabra Ab. Hemos visto que significa la palabra padre también, habéis visto.
Interesante. Aleph y después la casa. Aleph, Bet. O sea que Dios hace una casa. Tremendo. ¿Eh? El alfabeto está siguiendo esa historia. Tremendo. Dios hace una casa para el hombre, que es el mundo. Las dos primeras letras del alfabeto son Aleph, Dios, y Bet, la casa, que dan la palabra Ab, que significa padre, para indicar, escuchad bien, para indicar que el papel del padre es demostrar la dirección a seguir a su hijo, porque el punto A y el punto B forman una línea, o sea, una dirección. AB, ya sabemos bien matemática, lo hago aquí, vale, lo bruto, el A, punto A al punto B, que hay o sea, es una línea en matemática, ¿sí o no? De un punto a otro es una línea, up. Entonces, ¿qué nos indica eso? Ab, el padre es una línea, sí, porque es que te va a indicar la dirección a su hijo. Pero ¿por qué no? Entonces el padre no, no se dice el hijo, yo que sé, Abat, que el tab es la última letra. ¿Por qué termina por qué él separa el nombre del padre, separa la letra B a la segunda? ¿Por qué no sigue un poco más? A ver si me entendéis. Puedo enseñarte una cosa, que el trabajo del padre tendrá que pararse en la letra B. O sea, para que su hijo continúe su aventura solo y se realice. La palabra padre, habéis visto, se para en la segunda. Tú y con dos puntos tienes para hacer una recta, una línea en matemática. Entonces tú con dos tienes bastante, después te para, tiene que seguir. Ella tiene el ángulo de dirección, ¿entendéis? Cuando pasa una recta por dos puntos ya tiene su dirección. Pero tú tienes que pararte en el segundo punto, si eres papá o hermano, quien sea. La palabra padre, ab, y hijo, ben. Hijo se dice ben. La he vivido mil veces, ben. Entonces, ¿qué quiere decir? No sé si habéis notado, la palabra ab, ab y la palabra ben muestra que el hijo seguirá el modelo de su padre. ¿Por qué? Porque tiene una parte de él en él. ¿Cómo se puede ver eso con las palabras? Será su continuidad, porque la última letra, escuchad bien, la última letra de la palabra padre es un B, ¿no? Pues ahí es la primera de la de hijo, ben, B. Entonces, ¿qué quiere decir? Mirad bien, aquí, ab, la última palabra de papá es la primera de hijo. O sea que en el hijo hay una parte de papá. ¿Entendéis o no? Y será lo que continuará. Será su continuidad. Av ben, mira aquí, Av ben, aquí está escrito aquí abajo. Av ben. Es tremendo. Os digo que el hebreo es fantástico. En España, mira, padre e hijo. ¿Qué tiene que ver? En francés, papá, fils. Père, fils. ¿Has visto el hebreo? El hebreo en la letra entiende todo ya. Tercera letra, Gimel. Mira esta que letra más tremenda. Gimel. Parece yo que sé lo que parece. ¿Eh? Una cosa rara, ¿eh? Gimel se pronuncia G. Gimel, G. ¿Vale? Es una G, no una C, ¿eh? ¿Vale? A, B, C, no, la G aquí en hebreo, ¿eh? Valor numérico, pues 3, es lógico, la tercera letra que estamos viendo. ¿Qué significado tiene? Es el camello. Hay una forma de camello un poco. Y también el dibujo de un hombre que sale de una casa. Ah, interesante. La B era una casa y esta es el hombre que sale de la casa. Ujú. Vamos a rodear los guimeles en estas palabras para ver si nos enteramos bien. Esta es fácil. Primera palabra. Empezamos de derecha a izquierda. Siempre, cuidado. Ve, habrá un momento que voy a parar de decirlo, ¿no? Ya se lo habrá metido en la cabeza. Sentido de lectura. Gimel. Aquí tenemos una Gimel. Pam. Esta palabra es Gan. Gan Eden. Jardín. Significa esto. ¿Has visto? La palabra es jardín, ya, pequeña, pequeña. Otro jardín, qué grande a comparar esta. En dos letras ya os digo, los hebreos son más simples. En dos letras han arreglado el asunto. Esta de al lado, Galilea. Empieza con una gimel también. Galilea, Galil, se dice en hebreo. La de abajo, también aquí al principio. Bueno, soy un poco bueno en este ejercicio, ¿eh? Soy bueno con vosotros. Puede haber puesto Gilgal o algo así. Bueno. Aquí abajo hay Galut, Galut quiere decir exilio, ¿vale?
Capacidades, exilio, bueno, esto capacidades, no estoy seguro que estoy diciendo aquí, ¿vale? A lo mejor puede ser capacidad, exilio, Galil, ¿vale? Exilio, se oirá sobre todo Galut en el exilio, ¿vale? Seguimos. Escribe la letra 21, 21 vez. Entonces, primera etapa, como siempre, miramos aquí abajo tanto la etapa. Primera etapa hay que hacer una raya. La hacemos, bam, una raya. Bueno, voy a hacerlo un poco más para acá. Espera. En primera etapa, aquí, bam. Segunda etapa, bajamos. Y nos paramos aquí, ya habéis visto, aquí se para, ¿eh? No hay un agujero. Trazo más largo. Ah, entonces aquí hacemos uno grande. Y aquí hacemos uno pequeño. Ok, esto es el Gimel. Vamos, lo hago otra vez. Aquí, primera etapa, una raya. Está escrito aquí, bueno, lo hago de vez aquí. Después bajamos, vamos, no bajamos hasta abajo, cuidado. Hacemos una grande barra y una pequeña barra. Esto es el Gimel. Hacerla 21 veces y después volver con nosotros. Adiós, adiós, adiós. Esta es la palabra Leitraut, se dice adiós. Leitraut, Leitraut. Un poco complicado, ¿eh? Un poco complicado, un poco larga, ¿eh? Leitraut. Un poco, ¿habéis visto? En España esta vez hemos sido más escasos en letras. Pequeña perla. El Gimel representa un hombre que sale de la casa. Hemos visto. ¿Por qué? Porque el alfabeto hebreo, como habéis dado cuenta, pues cuenta una historia según las letras y el dibujo y el orden de las letras que van viniendo, ¿entendéis? ¿Qué quiere decir? Que el Aleph, primera, Dios, crea una casa, Bet, para el hombre, y el objetivo de ese hombre será de salir a ayudar a su próximo, como el Gimel, el camello, el hombre que sale de la casa, que tendrá que ir como el Gimel a la vez, el camello también. ¿Por qué? Porque el camello es el que lleva la carga de los hombres. Entonces el hombre tendrá que salir y pasar por la puerta de su casa, que es el Dalet, que es la próxima letra que vamos a ver, para ir a hacer este mundo mejor. Y no guardar solo para él, su familia y su casa, sus bendiciones, dones y talentos, por supuesto. Si Dios te ha dado dones y talentos y puedes difundirlos más allá que tu casa, es importante que lo hagas. ¿Entendéis o no? Aunque sea por internet, donde sea, tú puedes dejar cosas. Entonces seguimos. La letra número que tiene número, valor numérico número 4 es la Dalet, es la D, se pronuncia D, ¿vale? Significa la puerta, acabamos de verlo, la Dalet, ¿habéis visto? La puerta, Dalet. David tiene dos D, que son dos puertas, interesante de ir a buscar por qué David, dos puertas. Entonces, porque entra por él y saldrá por él, el hijo de David, entra, interesante, ¿no? Ejercicio 1. Rodea los Dalet en las tres palabras. Primera palabra, ¿dónde hay un Dalet? Aquí, pim, que es Dag. Hemos visto el G y esta es el D. Entonces, Dag. Mira, fíjate que hasta sin vocal, si quieres, puede llegar a decir la palabra bien. No diga nada, no diga vocal, di Dag, 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 Dag. La D y la G. ¿Has visto? Pescado, es un pescado, Dag. Interesante, ¿no? Después que vemos también, aquí está Dalet, aquí una, aquí otra, que es la palabra David. David, que significa bien amado. El bien amado, David. Vámonos para abajo. Abajo tenemos ya una Aleph que conocemos. Y tenemos aquí la Dalet, que esta palabra significa Adonai. Que Adon es maestro y Adonai es mi maestro. El ay es mío. Adonai. Adonai. Esa la vais a oír y reoír y la habéis seguramente oído mucho. Mi maestro Adonai. Para hablar de Dios. Entonces, escribe la letra 21 veces, como siempre. Cuidado. Esta Dalet tiene una particularidad
de un rincón aquí que sobresale. Miradlo bien, ¿eh? Primera etapa, fácil esto, bam, y la segunda, dejamos un rincón y llegamos aquí. Esto es dar bien hecho, ¿no? Bueno, bien hecho torsillo, pero bueno. Tenéis que tener este rincón aquí, ¿vale? Está indicado aquí, ¿ok? Repito, barra y aquí, bam. Bueno, que llegue bien arriba, ¿eh? Hacer las dos barras y hacerlo bien vosotros en vuestro cuaderno. 21 vez, no seáis gandules, hacerla, pam, 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 hacerla, es importante. Seguimos. La palabra slija, hemos dicho KHJ, ¿eh? Slija, el sentido de lectura por aquí, sería por aquí, pero en español de tela, estamos haciendo una maniobra tremenda. Leemos en español y después en hebreo hacemos pam, pam, ¿vale? Perdón significa slija, slija, perdón, perdóname, slija. ¿Ok? KHJ, no olvidéis. Vámonos a la pequeña pella. La pella está tan tremenda, ¿eh? Pequeña pella. En hebreo la palabra ben, que significa, lo hemos visto antes, hijo, viene de la raíz de construir, bana. ¿Entendés? ¿Qué quiere decir? Eso nos indica que si el ben, el hijo, construye. Eso nos indica que bíblicamente nuestro hijo, escuchad bien, no son solo nuestros hijos de sangre, sino todos a quienes podemos ayudar a construirse. Wow. Toda persona que ayuda a construirse, como ven que decir constructor, tiene la raíz de construir. Pues todos los que va a ayudar a construirse son considerados bíblicamente como tu hijo, no solo los de sangre. Pueden ser nuestros alumnos, un amigo, miembro de nuestra familia, sin importar la edad que tengan, incluso si son mayores que nosotros. Y también escucha esto, está dicho que cualquier obra que realicemos, un libro, un vídeo donde enseñamos Biblia o cosas positivas para mejorar este mundo, ¿vale? Buenos valores, ¿entendéis o no? Donde realices algo que sea para buenos valores de alguien, y un libro o no un libro que cuenta tu tristeza, es un libro que enaltece el mundo y lo alegra y hace que sea un mundo mejor, ¿eh? Pues todo lo que esas cosas que dejarán de este mundo están consideradas como tu hijo. ¿Por qué? Porque contribuirán a construir a aquellos que lo escuchen, constructor, hijo, y serán como tu descendencia, seguirá hablando a través de ellos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Así que ten cuidado, toda persona que pueda ayudar a construirse, si no lo ayuda, quien sea, va a tener cuenta que da. ¿Por qué? Porque Dios te dirá, te he mandado un hijo y tú no lo has pillado. Te creas que los únicos hijos que tenían eran los de sangre. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Vamos a seguir. La 5, valor numérico 5. ¿Qué letra esta? Está tremenda esta. Es la Hei. Significa el espíritu creador. Es como un dibujo de un hombre que reza. ¿Habéis visto? Como si estuviera agachado rezando, ¿vale? Ahí agachado. La Hei. El espíritu. Entonces, ¿qué significa que el espíritu? Es una letra muda, como el Aleph. Soporte de vocal está también. A, E, I, O, U. Esta es una A, una E, una I, una U, según la vocal que tendrá asociada. Si no, es un soplo similar a una H aspirada. Hey, hey, ¿entendéis? Vamos a ver los ejemplos ahora mismo. Siempre ejercicio 1, rodea la E en estas tres palabras. Píllala, ¿dónde está? Aquí, ¡bam! La tenemos aquí. La M, esa palabra que dice Moshe. ¿Habéis visto? Termina haciendo una respiración al final, un soplo. Representa el espíritu. Moshe, Moshe. Después aquí, Ahava, es amor. Aquí la tenemos aquí y aquí, ¿vale? Ahava. Aquí tenemos la Aleph, que ya conocemos. La Bet, que ya conocemos. Aquí hemos añadido la H. ¿Habéis visto? Ya empieza a manejar, ¿eh? Ahava, que decir amor, Ahava. Estoy exagerando la pronunciación para que entendáis. Aquí, ¿qué palabra tenemos? Muy importante esta palabra, la de abajo. Aleph
Esta, bueno, no conocemos. Aquí está la E. Muy bien. ¿Qué tenemos? Elohim. Elohim. ¿Habéis visto? Elohim. Lo digo con una H aspirada. Elohim. ¿Habéis visto? Elohim. Estoy exagerando, ¿vale? Pero para que pilléis bien. Elohim quiere decir Dios también. Dios, Elohim. Eso sí que cuando empecé a leer la Biblia, esto Elohim, vaya a tener que hacer una fotocopia en vuestra cabeza de esto, una foto mental, porque tú cuando lo veáis tenéis que saber que es Elohim directo, de manera ahí sin leer. Ejercicio 2. Escribe 21 veces esa letra tremenda que estamos viendo ahora. La letra del hey. El hey hey. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Primera etapa. Seguimos la etapa. Aquí están todas las etapas. Vale. Uno, dos, tres. Están todas las etapas. Vamos a seguirla. Etapa uno. Siempre tenéis que hacer así, ¿no? 1. Pam. Las dos nos dicen bajamos hasta abajo. Con el ratón, qué complicado está esto. Bam, bam. Y después dejamos un hueco y hacemos un palo. Pam. Cuidado con el hueco, porque hay otra que es sin hueco. Ahí, por eso, cuidado, ¿eh? 1, 2, y vamos aquí 3. Vale, de hecho un poco torcido, pero bueno, había entendido. 21 veces, tirarle, 21 veces. Vamos. Ah, palabras del final de la letra. Por favor. ¿Cómo se dice? Bevakasha. Bevakasha. Habéis visto aquí tenéis doble la B con peso dentro. B y la V. Bevakasha. Bevakasha. Y aquí tenemos el hey. Bevakasha. Interesante, ¿eh? Bevakasha, por favor. Bevakasha. Ya empecé a conocer palabras. Buenos días. Shalom Aleichem. ¿Cómo estás? Perdón, Sliha. Bevakasha. Ya tenéis algunas palabras en vuestro bolso, como decimos en Francia. Bueno, seguimos. Ah, la pequeña pela. Pequeña pela. La letra Hey es silenciosa y emite un sonido de soplo discreto, simbolizando el soplo creador que dio vida a Adán. Es el aliento. Simboliza la presencia discreta de Dios, constante con nosotros, que sigue dándonos la vida a través de su soplo, que es el aire que respiramos constantemente. ¡Wow! Dios sigue dándonos ese soplo constante. Necesitas respirar, ¿no? Si no paras de respirar, ya verás lo que te pasa, ¿no? La Hey es una de las letras del nombre de Dios, que está escrito, habéis visto el tetragrama. Esto es el tetragrama. Este es el nombre que le dijo Dios a Moisés. Este que no sabemos cómo se pronuncia, ¿eh? Los hebreos no se autorizan a decirlo, entonces no sabemos cómo se pronuncia. Son las letras Yod. Fijaros que no dicen ni la Hey, dicen Kei para no ofender a Dios. Ellos dicen Yod, Kei, Vav, Kei, para no decir el nombre de Dios en vano. Pero son las letras Yod, después Hey, después Vav y después Hey. Esa suma numérica de las letras, de estas letras, da 26. Cada vez que veis un 26 en algún sitio, sabéis que es el nombre de Dios, es Dios, para indicarnos que estamos hechos a su imagen y que Él es nuestro creador. ¿Por qué? Porque encontramos su firma en nosotros mismos. Su firma, la cifra 26, en todo nuestro cuerpo. 13 costillas de cada lado. 13 más 13, ¿cuánto? 26. 27 huesos en el cráneo. 27 vértebras. Y podemos seguir así en los dedos, en los pies, 26. La repetición de la secuencia ADN es tema impresionante. Tus secuencias ADN son, digamos que hay pequeños puentes y enlaces entre ellos. Mira, a ver por internet. Ahora no tenemos tiempo, pero si no me crees, tira y busca. Y ya verás como la repetición de la secuencia de internet para que haya cohesión entre ellas, del ADN es 10 más 6 más 10, 10 más 6 más 10, 10 más 6 más 10. Ah, ¿qué número tenemos? 26. Y qué extraño, ADN. ADN, ¿qué letras son? Pues la de la palabra Adonai. Que no olvidéis que no hay vocales en hebreo.
ADN Adonai, Señor. ¡Pua! Tremendo, tremendo, tremendo. Y con esto no decimos que no tenemos señas de Dios. ADN, hemos llamado eso Adonai, Dios. Bueno, vamos a seguir con la letra Vav. Una suma numérica 6. Perdón, valor numérico, esto vale 6. Esto está fácil, un palo así. Significa el gancho, el clavo. ¿Cómo se pronuncia? La V. Si no, si tiene una vocal asociada, se pronuncia O. Si tiene, o hago un pequeño adelanto aquí de vocales. Si tiene un punto aquí, se pronuncia O. Y si tiene un punto aquí, se pronuncia U. ¿Vale? No se pronuncia VU, ¿vale? Cuando tiene el punto pierde su pronunciación de V. Ok, vamos a verlo. O de V o de... Ya no es V, aquí es U y si es arriba es O. Ya vamos a ver ejemplos, tranquilo, todo va a ir bien. Primero que tenemos que hacer es pillar los verbos en estas palabras. Importante. Aquí tenemos un Aleph, la conocemos, ¿no? Ya, pues esta la conocemos ya. Esta es el verbo. Entonces hemos dicho que tenía un punto arriba, pierde su valor. Es Or. Or quiere decir la luz. Or quiere decir la luz, ¿vale? Or. Aquí vamos. El Gimel, esta la conocemos ya. El Aleph la conocemos ya. El Hei la conocemos ya. Ga'av. Aquí está el verbo. Gahava. ¿Qué es la Gahava? Gahava quiere decir orgullo. La Gahava tiene Gahava. Está lleno de orgullo. Y abajo la palabra que hemos visto al principio de la clase. Aleph, esta es una mem. Aquí está el verbo. Esta palabra es emuná. Habéis visto, ya conocéis esta letra, la G, la emuná, cómo termina, y la A, E. ¿Habéis visto? Como tiene todos estos puntos, se pronuncia E. Eso lo vamos a ver después, no asustaros. Ejercicio 2. Cuidado, escribe la letra 21 veces. Atención, es estrecha, entonces es más pequeña. Hace así, bam, y baja directo. Etapa 1 y etapa 2. Esta es la más fácil. Bam y baja. Estrecha. Es un valve, el gancho estrecho para enganchar. Vamos a ver. Esto es la palabra del día. Palabra del día, sí y no. ¿Cómo se dice sí? Cuidado, si es derecha e izquierda, ¿eh? Sí se dice ken y no se dice lo. Ken y lo. Sí, ken y no lo. La. En árabe se dice la. Sí, ken, no lo. ¿Ok? Pequeña pella, vámonos a la pequeña pella. El VAV vale 6. ¿Vale? El VAV vale 6. Aquí, el VAV vale 6. ¿Ok? ¿Qué significa? Que es la cifra de la mentira. ¿Por qué? Porque ya vaya a ver ahora mismo. Porque el 9 simboliza la verdad. Y si te das cuenta, el 6 es un 9 del revés. ¿A que sí? Porque la mentira es la verdad invertida. La mentira que es un 9, una verdad que le ha dado la vuelta. ¡Bam! ¿Entendéis o no? El 6 es la mentira porque es la cifra de la perfección. Hemos visto, la perfección es el 7. Hemos dicho 7 días y todo eso lo hemos visto al principio. Entonces, ¿por qué el 6 es la mentira? Porque es la cifra de la perfección menos 1. Y 1 es Dios. ¿Entendéis o no? Entonces, perfección de este mundo menos Dios que nos da. Pues si quitamos Dios de nuestra vida, pues no accedemos a la verdad. ¿Entendéis o no? Que no accedemos a la verdad que nos rodea realmente. Tú vas a estar en tu mundo, vas a tener éxito y todo eso, pero mucho por debajo de lo que podrías tener. El 6 es lógico que sea el 7, los ciclos de este mundo, la perfección divina, menos Dios. Entonces es lógico que sea 6. Por eso dice el demonio, 6, 6, por supuesto. Entonces, la verdad Emet, aquí vemos otra cosa, que la verdad Emet se escribe Aleph Mem Tab. Aleph Mem Tab. He visto aquí a conocer el Aleph. Si quitamos la primera letra Aleph,
de la palabra verdad, si quita esto de aquí, tiene la palabra mut. El Aleph es Dios, ¿eh? Si quita Dios de la verdad, tiene mut. ¿Y qué significa? Mut significa la palabra muerte. Si quita Dios de la verdad, tiene la palabra muerte. ¿Entendéis o no? Después puede dar una sutilidad tremenda también. Se lee de este lado, ¿vale? No olvidéis, ¿eh? Aleph, Mem y Tab son la primera letra del alfabeto, la última y la de medio. Wow, ¿qué estoy diciendo? Que la palabra verdad está hecha de la primera letra del alfabeto, la de medio, primera, esta es la de medio, el Mem, y la última. O sea, eso no indica que para acceder a la verdad en una situación, si quieres conocer la verdad, tienes que conocer los acontecimientos del principio hasta el final. Si no, no va a estar en la verdad. Y si notaréis, eso hace una bácula. ¿Habéis visto? Por eso la justicia es de mirar el principio y el final. Emet, la verdad, compuesto de la primera letra del alfabeto, la de medio, la la mem, y la taf, la última. Si no, no accede a la verdad. Tiene que ver el principio, el final, ¿entendéis? Tremendo, tremendo, tremendo. Voy a mirar a ver si el vídeo no dura mucho, mucho, mucho. A ver si lo corto ahora o bueno, sigo. Voy a seguir una letra más. Voy a seguir una letra más y ya lo dejaremos para la segunda parte después. Segunda parte, el final de la letra y un poco, dos o tres trucos más y ya veréis cómo vaya a estar bien. La letra número 7, valor numérico 7, è el Zain. Habéis visto, esta se parece un poco al un poco rara, ¿eh? Su significado es la espada, el arma, una espada. Se pronuncia z como, yo qué sé, z en España que no tenéis z. Zain, en Francia dice zoo, el zorro, aquí decís zorro, en España, en Francia es zoo, es z, es exactamente esta letra. Zzz, como una, yo qué sé, como una máquina de pelar, zzz, ¿vale? Una moca. 7. Vamos. Ejercicio. Rodea los Zain en las tres palabras estas. Sentido de lectura. Ya sabéis, el Zain A, aquí lo tenemos. ¡Pam! ¿Qué es esta palabra? Hazak. No olvidéis, ¿eh? Hazak, K-E-J. Hazak es decir fuerza. Fuerza, Hazak. Hazak Ubaruch. Fuerza y que seáis bendito, Ubaruch. Fuerza y bendición. Fuerza y bendición. Fuerza y bendición. Hazak Ubaruch. Cuando digáis eso, quiere decir Hazak, fuerza y bendición. Segunda palabra. ¿Dónde está el Zain? Aquí, Zain al principio. Zahar. Zahar quiere decir masculino. Eso también lo voy a oír mucho. Zahar, masculino. Zahar. Tercera palabra de abajo. ¿Dónde está Z? Ah, aquí está, aquí, escondida aquí. Muy bien. Esta palabra significa Eleazar, 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 Eleazar. ¿Qué es? Significa el Dios ha rescatado. Eleazar significa Dios ha rescatado. Lázaro viene de Eleazar. Dios ha rescatado. Ejercicio 2. Escribe la letra 21. Cuidado, la letra es estrecha. Cuidado, es estrecha, como la que hemos visto antes. Hay que hacer primero una línea oblicua. ¿Qué quiere decir? Así. Esta vez no te quedes pegado arriba, ¿eh? ¿Vale? A ver, ten cuidado, ¿eh? Esta vez no es así, ¿eh? Es así, oblicua, pero pequeña. Y segunda etapa, baja en medio. ¡Pam! Aquí, ¿veis? Etapa 1, etapa 2. Tenéis aquí bien escrito, podéis hacerlo 21 veces, ¿vale? Sein, ¿ok? Vamos a aprender hoy cómo se dice yo soy, yo me llamo, bueno, no me llamo, no, yo soy Felipe. Sentido de lectura de derecha a izquierda, como siempre.
Ani quiere decir soy, Ani Felipe. ¿Habéis visto? No tanto jaleo yo soy, el soy no está Ani, yo Felipe. Esto es yo y esto es Felipe. Yo Felipe, te dice. No yo Felipe como los americanos que hacen rap. Ani Felipe, Ani Felipe, Ani Felipe, ¿ok? No, no, perdón, estoy haciendo una cosa aquí. Oh, vamos. Seguimos, pequeña perla. Vamos a ver la pequeña perla. Desierto. Ah, esto ya subimos de nivel. Desierto, midbar en hebreo. Midbar. Viene de la palabra dabar. Lo hemos visto antes, no sé si recordáis, indicando que el desierto es un lugar de silencio. Perdón, dabar, es decir, estoy guiándome porque no estoy leyendo bien, lo voy a leer otra vez. Desierto, midaba viene de palabra, que se dice daba. O sea que en la palabra desierto está quiere decir, está es que es complicado porque es la misma palabra en español, por eso me lío. En la palabra desierto, el desierto tiene la raíz de palabra, de la palabra palabra, ¿entendéis? O sea, el desierto tiene palabra dentro. ¿Cómo que el desierto puede tener palabra? Porque eso nos indica que el desierto no es un lugar de silencio y de inactividad, sino un lugar de palabra con Dios, contigo mismo y con todo. Cuando estás mandado al desierto, cuando estás en un desierto, es un momento para que es el momento que más puedes conocerte y más puedes entrar en contacto con Dios. ¿Por qué? Porque hay menos ajetreo alrededor de ti. No un tiempo de canso y de espera, es un tiempo de formación, de introspección y de cálculo y de entrenamiento. El desierto viene de la raíz de palabra, porque es un momento de palabra. Un periodo de desierto anuncia siempre una gran misión por venir. Todos los profetas han pasado por un periodo de desierto antes de entrar en su misión. El desierto no está hecho para deprimirse y aislarse, es un lugar de formación. Dios permite tu aislamiento lejos de la agitación de nuestra vida cotidiana para que podamos entenderle y hacer introspección sobre nosotros mismos, para hacer, como decir, inventario dentro de ti, recentrarte y corregir tu trayectoria. Y también como decir, adquirir nuevos niveles. Está hecho para formarte también. Somos enviados al desierto para formarnos y aumentar nuestro nivel interior y exterior. ¿Para qué? Pues para corresponder a nuestra futura misión. Mientras que Dios está preparando todo lo que espera afuera, pues tú tienes que estar formándote. Y más antes estés formado, más antes te sacará del desierto. Desierto. Mi daba viene de daba, es un momento de palabra. No te creas que Dios está inactivo, que está olvidado. Al contrario, está preparando las condiciones ideales para poder mandarte. Pero eso va a depender de tu nivel. Si no estás formado, ¿cómo quieres que te mande? ¿Ok? Dios nos libre de pasar por muchos desiertos. Que siempre nos guste estudiar, que estemos siempre aumentando de nivel de manera natural. Que no necesite mandarnos al desierto. Que nunca lo dejemos a Él solo para que nos tenga que mandar en el desierto. ¿Entendéis? Eso es lo más importante que podemos pensar. Vamos a quedarnos, hemos terminado un ciclo, nos quedamos en la letra 7, ¿vale? Nos quedamos en la letra 7 y así haremos al final en otro vídeo, ¿vale? Interesante. Primera letra y terminamos, estamos en el 7, pues vaya casualidad, ¿no? Fin del ciclo. Y terminamos el primer vídeo ahora mismo y os invito, si Dios quiere, haremos el segundo muy pronto. Y esta es la primera parte. La segunda también tiene mucha, mucha enseñanza tremenda. Y os digo que tengáis fuerza y os digo hasta muy pronto para la segunda parte.